y ayudó a reducir por 72% la cantidad de niños sin seguro. Mike lo logró. Every American deserves coverage and quality, affordable care, and we can get it done. Mike Bloomberg, la fuerza para enfrentar a Trump, con un récord que confirma su compromiso con nosotros. I'm Mike Bloomberg, candidate for president, and I approve this message, paid for by Mike Bloomberg 2020. El mundo entero estará pendiente de las elecciones en Estados Unidos. Este 2020, mantenerse informado es la clave. Y Actualidad Radio 1040 AM es la mejor opción para tomar la mejor decisión. Elecciones Estados Unidos 2020. Un proceso único e histórico. El mundo entero estará atento. En el poder del voto está el cambio. Propuestas, opciones, iniciativas y todo lo que ofrecen los diversos candidatos. Rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020. Lo escucharás solo aquí. En Actualidad Radio 1040 AM. This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Este programa es presentado por Therapeutic Solutions of South Florida, ayudando a familias con niños autistas. Para información y guía, llámenos al 954-706-6800. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y esto es Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las epidemias. ¿Estamos preparados para enfrentarlas? Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También si bajas la aplicación en tu teléfono celular Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar este programa, así como toda la programación de Actualidad Radio. También en esa aplicación de Actualidad Media Group vas a poder escuchar la 107.1 y la 990, las estaciones musicales y también deportivas del circuito acá del grupo de Actualidad Media Group. Como siempre en la producción, aunque estaba enfermita hoy, le enviamos saludos a que se mejore Susana Pérez, los controles Tito Silva, Alejandro Rodríguez hoy que nos está asistiendo en la producción y también que está encargado de todo lo que es redes sociales. Sin ellos tres este programa no es posible, muchachos de corazón, muchas gracias por hacerlo realidad. En este programa, Alejandro, y me vas a ayudar a entrarle aquí al tema porque sé que tienes información, pero estamos empezando a asustarnos y creo que el programa era importante para poder traer información. Y tenemos dos doctores, un especialista en infecciones y un doctor que además de que lo conocen a través de los medios, nos ayuda a entender bien cómo nos pueden afectar estas enfermedades. Pero yo he oído gente que no quiere pedir comida china ya porque tienen miedo que se infecten. A ver, ¿cómo le entramos, Alejandro? Dame un poquito más de información aquí. Bueno, llevamos apenas como minuto y medio de programa y para el inicio del mismo, ya China reportaba 93 nuevas muertes por el coronavirus, cifra que ya supera los 2.000 además. Las autoridades sanitarias pues confirmaron más de 1.800 casos positivos, mientras el coronavirus continúa siendo noticia. Y bueno, pero ¿hasta qué punto debemos prevenir o preguntarnos mejor, ¿estamos realmente preparados
o expuestos al coronavirus. Nos acompaña dos invitados muy especiales, el doctor José Antonio Cisneros y el doctor Carlos Torres. Pueden participar, sus dudas, sus preguntas, para que hable con los especialistas al 305-529-1020. Sí, y estamos en vivo. Hoy es febrero 18, estamos de 8 a 9 de la noche. Sabes que hay situaciones donde, como yo digo, tenemos que hablar con un amigo, porque es lo que necesitamos, ese consejo. Pero hay situaciones donde tenemos que hablarlo con un profesional. Y el día de hoy tenemos dos doctores, uno especialista en infecciones y el otro en medicina, que nos van a ayudar a tratar este tema. De repente, no es que vamos a abrir líneas solamente a temas de medicina, pero específicamente vamos a hablar hoy del coronavirus, de las infecciones, de los mitos, de los temores que existen con esto. ¿Tienes alguna pregunta que le quieras hacer a estos doctores? 305-529-1020 y le damos la bienvenida de inmediato al doctor Cisneros, que amigo de la casa, le damos la bienvenida de vuelta, doctor. Qué placer. Gracias por la invitación. Uh-huh. Y vamos a hablar de un libro que sé que tienes ahí que acabas de lanzar y lo vamos a hablar antes de irnos a la pausa. Y también con nosotros el doctor Carlos Torres, infectólogo. Sí, infectólogo. Muchas gracias por la invitación. Qué placer tenerlo acá en el programa, doctor, para que nos orienten ambos a cómo hacerle frente a lo que viene, ¿no? Porque yo creo que esto del tema del coronavirus específicamente, que es lo que está dominando en las noticias, ¿no? Es lo que más estamos viendo, que está originando aparentemente en la China, es algo que lo estamos anticipando con mucho temor. Como le decía Alejandro, me da risa, ¿no? Porque creo que no es necesario, por ejemplo, no pedir comida china, pero vamos a entrar a los mitos en un minuto. Ayúdenos a entender, como infectólogo, doctor Torres, ¿qué cosa es el coronavirus? ¿Esto es un virus que es mortal, es tan peligroso? ¿Qué va a pasar? No, bueno, en general, para entender, el coronavirus es un grupo, nosotros nos referimos como coronavirus a un grupo de virus. ¿Y qué quiere decir eso de corona? ¿Es por dónde viene? No, el término corona tiene que ver con la estructura. Cuando tú lo ves al microscopio electrónico, tiene una estructura que parece una corona. Okay. Y de ahí viene el nombre de coronavirus. Okay. Entonces, son un grupo de virus, son varios. En los humanos se describe y es la causa común, 15% de las gripes comunes y corrientes son causadas por coronavirus. Entonces, hay 4 coronavirus humanos que dan en los humanos nada más y que dan gripe. Ahorita yo tengo varios pacientes hospitalizados con coronavirus normales y corrientes. Y uno usualmente no se muere de eso. No se muere de eso. Una gripe como cualquier otra. El resfriado común. Uh-huh. El problema es que estos virus también los sufren los animales, los sufren los mamíferos. Entonces, cuando el virus que sufren los mamíferos, que es diferente que el que sufren los humanos, salta de infectar a animales a empezar a infectar hombres, entonces puede hacer una enfermedad mucho más severa. Y ha habido 3 oportunidades donde eso ha pasado. La primera fue en el 2003 con el llamado virus SARS. Okay. Ese virus causó un cuadro muy similar a una mortalidad bastante apreciable. Fue un curso de infección mundial breve. Después tenemos... Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo lo lograron controlar en aquel momento? Ese virus tenía una transmisión, lo podemos hablar después cuando hablemos de la transmisión, uh-huh. Menos transmisible que que está circulando actualmente. Okay. Y entonces logró limitarse con las medidas similares a las que estamos utilizando ahorita, con reconocimiento rápido, aislamiento de pacientes, cuarentena, ese tipo de cosas. Y todo eso lo están haciendo hoy en día. Todo eso lo están haciendo hoy en día. El segundo virus es un virus que sigue circulando, es menos transmisible aún, hace una enfermedad incluso más severa, donde la mortalidad puede llegar hasta 35%, y es el llamado MERS, que es un virus que ocurre sobre todo en el área del Medio Oriente, y está relacionado con exposiciones a camellos, lo transmiten los camellos. Oh, qué interesante. Entonces, se han dado casos en Inglaterra, se han dado casos sobre todo en Europa, de gente que ha viajado del Medio Oriente del Medio Oriente a esa zona. Ese es el segundo caso, y ese todavía está activo, pero vemos muy pocos casos al año. Y el tercero es este que estamos viendo ahorita, que no sabemos exactamente de dónde viene. Pensamos, se ha hablado siempre de los murciélagos. De hecho, los murciélagos son el origen de todos los otros 3 y probablemente los otros animales son intermediarios entre el murciélago y el hombre. Oh, qué interesante, porque hablaron de que era serpiente al comienzo. Se habló de serpiente, ahorita se está hablando de otro mamífero. Correcto. Pero generalmente se cree que el murciélago es el mamífero más abundante que existe. La gente no sabe eso. Y son un animal
que tienen una capacidad de que el sistema inmune no reacciona exuberantemente, ya veremos cuando hablemos de la enfermedad por la importancia del sistema inmune, entonces el animal se hace tolerante al virus, entonces puede cargar los virus sin causar la enfermedad a él mismo. O sea, él lo puede pasar, pero a él no lo mata. Lo puede pasar, pero él no lo mata. Entonces, por eso que los murciélagos son tan importantes en esta cosa. Entonces, no sabemos el de quién es exactamente. Se presume que a lo mejor el antecedente es un murciélago, pero cuál es el animal que lo transmitió en China, empezó a transmitirlo en China, no sabemos. Entonces, este es el tercer episodio de en un poquito más de 15 años, más o menos, de 3 epidemias de coronavirus asociados con animales que empiezan a transmitirse en humanos. Ok, qué buen background y contexto histórico de lo que es el coronavirus. ¿Qué cosa es este coronavirus? Específicamente, ¿qué síntomas, doctor Cisneros? Vamos a ir viendo, porque no es para aquí causar pánico, ni mucho menos, pero es inevitable que nos va a llegar. Es inevitable que... Ya aquí en Estados Unidos, pero, sí, es verdad, ya existe en Estados Unidos, pero va a llegar como la gripe que nos está dando hoy en día que está en la calle. Ojalá que no. ¿Tú crees que vaya a ser prevenible? Hay que, por eso te digo, todo proceso epidémico tiene 2 componentes. Uno es el componente médico, de asistencia, vacunas, tratamientos, etcétera. Y el otro es el componente epidemiológico de control. Es decir, ya está un problema de ingeniería. Esto es un problema de limitar movimientos de poblaciones, de dotar el personal adecuado con trajes adecuados para evitar la contaminación. O sea, esto requiere una tecnología para el control de la epidemia. ¿Y China no lo tenía? ¿Cómo no? Es más, nos ha demostrado de una u otra manera, para sorpresa de todo el mundo, algo que solo se puede hacer literalmente en un país comunista. Cerraron una ciudad. Literalmente cerrar una ciudad, todo el mundo bloquear, ordenarle a todo el mundo que no se mueva, cerrados cines, cerrados todo tipo de congregación humana. Y desarrollar un hospital completo en 10 días. Increíble. Yo no sé si tú has visto los videos, impresionante, ¿no? Claro, no será un hospital como los que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero para efectos prácticos tiene camas, tiene salas de aislamiento, tiene una cantidad de recursos que lo hacen un hospital. Más toda la tecnología de dotar a los aeropuertos de escáneres de temperatura, de preparar al personal. O sea, la respuesta a... Hoy escuché precisamente a un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud reconociendo la efectividad de lo que se ha hecho en China, porque realmente, literalmente, han evitado masivamente la expansión en un país tan grande como ese, ¿no? Porque eso fue una crítica que le hicieron muy grande a la China con estos 2 primeros coronavirus, que ellos aparentemente no reaccionaron con la velocidad. Porque lo primero que hicieron fue esconder los datos, pensar que eso no iba a afectar la imagen del gobierno. Ahora han actuado diferente un poco. Hubo un retraso y hubo críticas, siempre las hay, pero de una u otra manera se han tomado medidas inéditas en la historia epidemiológica moderna de los países, ¿no? Medidas que hubiera sido muy difícil hacer porque viola los derechos humanos en muchas otras áreas. Aquí en Estados Unidos se hubiera podido si se declara un Estado Nacional de Emergencia con poderes especiales para el presidente, con sacar a la fuerza militar a la calle. Pero es que los americanos no estamos acostumbrados a eso. Pero tú te imaginas que de momento dijeran en Miami, la ciudad de Miami, todo el mundo para la casa, nadie puede ir a trabajar. Nadie puede salir, nadie puede tomar un barco, nadie puede agarrar un avión, nadie puede salir del país, ni puedes movilizarte, ni puedes ir a tu sitio de trabajo. O sea, esas son cosas que requerirían literalmente quitar los derechos civiles. Entonces, y además de eso, es dotar al personal, es poner sitios de aislamiento adecuadamente dotados de la tecnología médica, de diagnóstico y tratamiento. Es preparar ya el equipo médico para dotarlo de antivirales, de recursos de apoyo, respiradores. Hay que empezar a distribuir respiradores para todos lados, porque todos estos virus tienen una... Me preguntaste por la sintomatología, disculpa, pero me fui por mi lado, ¿no? Me pareció la genial, parte de la sintomatología es que todos estos coronavirus que ha citado el colega aquí están asociados a un síndrome de distrés respiratorio severo. O sea, es un proceso que compromete la respiración del paciente. Pero quiere decir que vas a tener una tosecita, un poquito de flema. Empieza como un proceso respiratorio, toda dificultad respiratoria, fiebre, pero eventualmente progresa, a diferencia de otros cuadros virales, progresa hacia un cuadro donde la gente literalmente no puede respirar. Se produce una inflamación enorme a nivel pulmonar, tanto a la parte de donde se intercambia el oxígeno con la sangre y todas las membranas. Todo eso es un solo charco que limita la capacidad del paciente y tiene que, para salvar la vida, necesita el paciente colocarse en un sistema de ventilación de apoyo que literalmente mantiene insuflado, mantiene ventilados sus pulmones mecánicamente, en los casos severos me refiero, ¿no? La otra cosa es el factor contagio.
Idealmente, en muchos de estos procesos epidemiológicos infecciosos se aspira que el paciente empiece a infectar o a contagiar a otros una vez que tiene síntomas. Entonces, una de las preocupaciones aquí era que hubiera pacientes asintomáticos, es decir, sin ningún signo de enfermedad, contagiando a otros pacientes. Claro, claro. Porque entonces tú no tienes ni siquiera ninguna guía, porque si tú ves a alguien con gripe, tú no lo vas a visitar y probablemente te alejas y tratas de evitar contacto físico. Pero si una persona se ve normal, tú puedes en un momento dado estar cercano y toser y tocar cosas que él haya tocado. Entonces, eso crea un problema mucho más grave. Desde el punto de vista de infección, doctor Torres, ¿qué tan infeccioso es este virus? Y ayúdenos a entender, porque la gripe, por ejemplo, estaba diciendo el doctor, yo tuve 2 gripes este año, me dijeron que eran virus, no sé. Ayúdenos a entender un poquito también la diferencia entre el virus y lo que es la gripe común o una infección en los pulmones. Primero que nada, déjeme no enredarlo demasiado porque yo me tiendo a enredar. ¿Qué tan infeccioso es este virus? Bueno, todavía no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Todavía o sea, no? bueno, el número exacto, vamos a decir. Se pensaba, para ponértelo, para que la gente lo entienda, se pensaba que era relativamente infeccioso. O sea, cuando uno está infectado, yo puedo infectar a otras personas. Claro. Y eso hay unos números matemáticos que tú puedes calcular para Del decir 1 al como 10, efecto. una cosa así. No, puede ser variable, pero para dar un ejemplo, en el caso, cuando inició este brote, se pensaba que este virus cada persona infectada podía infectar a su vez 2 personas más, en promedio. Yo puedo infectar 5, pero en promedio, o sea, se serían 2 personas. Para ponerte un ejemplo, el virus del sarampión, que es uno de los virus más altamente infecciosos, en promedio infecta 12 a 18 personas por persona infectada. Por eso es que el virus del sarampión, donde esté, que haya gente que no esté inmune, lo agarra, porque es altamente infeccioso. Entonces, ese rango. Entonces, es un rango, el de la influenza, por ejemplo, es más o menos 1.7. Es el flu que nos es el vacunamos flu normalmente, usualmente. el de que nos vacunamos. Y eso vamos a hablar luego. Entonces, sí es infeccioso. Lo que pasa es que ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando empiezan las epidemias, y por eso que la gente a veces recibe cierta información y ve que le está cambiando la información tan rápido, tú estás manejando información que te está llegando al momento y a veces esa información no es tan exacta. Cuando tú empiezas a reconocer un brote como este, ¿por dónde lo reconoces? Cuando empiezan a llegarte los casos graves, porque cualquier caso leve pasó como una gripe que fue como te dijeron a ti. Si usted tiene una gripe, váyase para su casa. Exacto. Pero cuando empiezan a aparecer los casos graves que no cuadran con ninguno de los otros y que las otras infecciones están descartadas, entonces empiezan a buscar qué nuevo es esto y ahí es donde encuentran. Entonces, los primeros casos que siempre se identifican son casos muy graves. Entonces, eso abulta, porque eso es lo que tú estás contando, los casos graves abultan la mortalidad y abulta la transmisión. Claro, porque hay gente que se infectaron y nunca fueron al doctor y se recuperaron. Correcto. Entonces, ahora estamos dándonos cuenta que el 80% de esta enfermedad, en el 80% de los pacientes, la enfermedad no es grave. El 80%. El 80%. Pero eso pero es todavía bastante, no es grave. Un 20% es alto. El 20% es alto y un 15% aproximadamente necesita, como decía el doctor, cuidados intensivos. O sea, que no es una tontería. La mortalidad se calculó en un principio en 2%. Probablemente la mortalidad con estos nuevos datos va a ser más baja, pero cuando tú cuentas la cantidad de personas, porque acuérdense que este es un nuevo virus, entonces nadie tiene inmunidad contra este virus. Nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Entonces, cuando uno cuenta, bueno, aún no siendo grave, aún siendo una mortalidad que no es 2%, como se ha dicho, sino un poco más bajo, cuando tú lo cuentas con volumen, entonces es impresionante la mortalidad. Por ejemplo, en el caso de influenza. Hay gente que muere en Estados Unidos. Exacto. Nosotros tenemos influenza ahorita, la temporada normal de influenza. Tenemos más de 15 millones de personas afectadas en los Estados Unidos en lo que va de temporada. En este momento. Y más de 10.000 muertos. 10.000 muertos por la influenza que ocurre todos los años. Y tiene una mortalidad de 0.1, 0.7. Ok. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de, bueno, aunque sea una mortalidad pequeña. 0.1. Vamos a ver muertos. Esto es del 0.1 a un casi un 2 es mucho mayor. O sea, de 10.000 se nos puede convertir en unos cientos de miles. Pero incluso siendo menor de 2, que es lo que probablemente va al final ser. Podría traducirse en una mortalidad significativa, como lo estamos viendo. Estamos hablando de quizás cientos de miles que podrían morir en Estados Unidos. Probablemente miles. Es que fíjate, lo que pasa aquí es lo que quise comunicar en la primera parte. Es la parte logística y estratégica. Tratar un paciente con una mortalidad en una sala donde hay abundantes recursos tiene una mortalidad diferente a si llegan 200 pacientes infectados al mismo hospital en el mismo momento. La mortalidad se te dispara porque no hay suficiente personal para tratarlo. Entonces, el otro problema con este virus, y que yo creo que él quizás lo puede explicar mejor que yo, es que cuando aparece un nuevo germen, un nuevo agente infeccioso que no se conoce su comportamiento,
A diferencia de los otros virus que conocemos, que sabemos que tienen una temporada donde son más activos, que sabemos incluso cómo tratarlos como en terapia de soporte, cuando aparece un nuevo virus, y acuérdate que todos estos virus mutan. Si mutó una versión del virus animal para implantarse y afectar el sistema inmunológico de un humano, también puede rápidamente desarrollarse. Como ha habido grandes pandemias en la historia de la humanidad que han matado muchísima gente, siempre ha habido ese miedo a lo que se llamaría pues una bomba atómica biológica, que es un megavirus que mute tan rápidamente que no haya dado tiempo de actuar y que en un momento dado colapse la estructura sanitaria que presta ayuda. Pero en este momento eso no está dado ahorita, pero siempre es el miedo. Entonces, cuando aparece un germen nuevo que nadie sabe cómo es, hay que actuar agresivamente, tempranamente, y si eso nos lleva a alarmar un poco a la población, vale la pena alarmarlo para que todo el mundo esté preparado versus la de no, eso es un virus más, eso es una gripecita más, pero una gripe desconocida, es un virus que ellos, los virólogos, los infectólogos no conocen, entonces hay que tener bastantes reservas desde el punto de vista de medidas preventivas. Amigos, estamos en vivo, febrero 18, estamos con los doctores Carlos Torres, infectólogo, y el doctor José Antonio Cisneros. 305-529-1020 es el teléfono acá en cabina. ¿Le tienes alguna pregunta a alguno de estos dos doctores sobre este virus? ¿Alguna, duda, alguna recomendación que quieras pedirle a ellos? 305-529-1020. Doctor, ¿qué tanto usted ve esto como una posibilidad de algo que sea difícil de tratar y contener acá en Estados Unidos? Porque por los números que está describiendo y lo que decía el doctor Cisneros, esto puede explotar exponencialmente. Están hablando de que en los próximos 2 meses debemos de tenerlo ya abierto en la población, no como ahora que trajeron un avión de China, los tienen en cuarentena, no ha aparecido todavía nadie en la calle que llegó a un hospital en Chicago o Nueva York. Ha sido todo muy contenido aún a este momento en Estados Unidos, pero se habla que en las próximas semanas esto va a estar ya común en las clínicas, ¿no? Sí, mira, por supuesto aquí todo está en el campo de la especulación, ¿ok? Porque nadie puede predecir cómo se va a comportar esto. Claro. Pero yo, en mi opinión particular, yo pienso que sí, que es muy probable que en los próximos meses vayamos a ver, incluso en los Estados Unidos, transmisión interna del virus. ¿Okay? Transmisión interna. Porque lo que tenemos ahorita son pacientes que han demostrado positivos en el virus, que han sufrido la enfermedad algunos, pero que básicamente es porque han estado en contacto, o estuvieron en China, o estuvieron en contacto de alguna manera con algún chino que les transmitió la enfermedad. Pero el punto, y entonces eso hace desde el punto de vista médico lo que uno primero pregunta a un paciente que me llega con un cuadro respiratorio, ¿verdad? Con una gripe, o lo que parece una gripe es, bueno, ¿dónde estuvo usted? Porque si la persona me acaba de llegar a China... ¿Usted lo está haciendo hoy en día? Todos los hospitales lo están haciendo. Notificación obligatoria. Y no solamente se lo tiene que decir a él, tiene que decirlo al sistema de salud. Y es una pregunta que tú haces en la emergencia porque eso es lo que te va a permitir una persona que haya venido de China y tiene una gripe, tienes que descartarlo antes. Inmediatamente. Y ha habido varios casos que han sido descartados. O sea, en Miami ha habido varios casos que se sospechó y no hubo ningún problema. Entonces, pero cuando empieza a tener transmisión interna se hace mucho más difícil, porque entonces ya esa relación epidemiológica del sitio donde estuviste desaparece. Ya no lo puedes contener. Cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Entonces, mi opinión particular es que hemos visto sobre todo que esto está concentrado en China, pero sí hemos visto que han empezado a aparecer países con cierta transmisión interna. Algunos han sido muy exitosos porque tienen un sistema de salud extraordinariamente bueno, como es el caso de Singapur, que han sido extraordinariamente exitosos, pero otros países afectados en la región no pueden no ser tan exitosos. Y está ese factor del paciente que tiene la enfermedad leve. Bueno, ayer vimos la noticia de este barco que no aceptaron en ninguno de los países y abajó en Camboya y pensaron que no tenía nadie y la gente salió a estos países y después determinaron que habían varios que estaban positivos. Correcto. O sea, tan complicado es eso, ¿no? Entonces, yo sí pienso que en algún momento, probablemente va a ser una cuestión de un mes o quizás un poco más, va a haber algo de transmisión interna. Tenemos ya llamadas, están entrando al 305-529-1020. Tenemos en línea 1 a Elizabeth. Le damos la bienvenida. Saludos, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por este programa. Buenas noches. Mire, yo quisiera una opinión de ustedes. Tengo pues proyectado un viaje precisamente a Francia, España y Italia, y entonces pues dentro de 2 semanas, y estoy en la indecisión si ir o no ir.
¿Qué ustedes me aconsejarían? A ver, Elizabeth, qué buena pregunta. Yo me voy a Puerto Rico, no voy tan lejos como tú, pero iba a estar en el aeropuerto y le iba a hacer esa pregunta más adelante. Es excelente, o sea, ya va a viajar a Europa. ¿Hay alguna preocupación? ¿Qué tú le dirías a una hermana tuya, a un hijo tuyo? Yo ahorita, si me dicen Europa, o me dicen Canadá, o me dicen Latinoamérica, yo todavía diría sí, viaja. ¿Okay? Vamos a estar claros, la persona que nos llama nos dice que va a ser dentro de 2 semanas. Correcto. Pero lo que hay que estar atento es cuál es la situación europea dentro de 2 semanas. Hasta ahora los europeos lo que han reportado también es una casuística muy localizada, muy similar a los Estados Unidos. Entonces yo no lo cancelaría. Pero te puedo decir, por ejemplo, que un colega mío iba a un congreso de infectología en Malasia y el congreso lo cancelaron. Okay, lo pospusieron. Entonces Asia es otro cantar, ¿no? Ir a Asia es un poco más complicado. Yo ahorita en Europa, si una hermana mía me dice, mira, voy dentro de 1 semana, yo diría, bueno, vete, las precauciones necesarias, pero no creo que el riesgo sea tan alto como igual si alguien viniera de Europa a los Estados Unidos, ahorita el riesgo no es alto y no diría que no viniera. ¿Me entiendes? Pero todo hay que medirlo en el tiempo. Si dentro de 1 semana y media empiezan a explotar casos en Europa, entonces la cosa ahí cambia. Ok, y le pedimos a Omar que tenga un poco de paciencia. Elizabeth, quédate un segundo porque estoy seguro que vas a hacer una pregunta quizás similar a la que yo le voy a hacer al doctor Cisneros ahora. Si yo voy a andar con mi... ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Qué clase de mascarilla debería de utilizar como para prevenirse uno? Exactamente. Que pueda acudir aquí antes de viajar. Esa era la pregunta. ¿Qué clase de mascarilla? Y la mascarilla protege a los demás, no lo protege a usted necesariamente. La mascarilla es precisamente para evitar que las secreciones nasales o orales suyas caigan en sitios donde otras personas puedan en un momento dado contaminarse. Pero si usted agarra y toca una superficie donde haya virus y se toca la mucosa de los ojos o de la boca, usted se infecta con o sin mascarilla, ¿no? Sí, y eso es un aspecto interesante lo que acaba de enseñar, porque está la creencia y uno ve siempre en las imágenes todo el mundo con mascarilla. Todo el mundo en la China. Y la mascarilla realmente se ha comprobado el uso, por ejemplo, en el caso médico, que yo voy a ver un paciente infectado, entonces yo me pongo la mascarilla para protegerme. ¿Entiendes? Si usted tiene, por ejemplo, usted va a estar en contacto con alguien que está hospitalizado con cuadro respiratorio, entonces podría usar la mascarilla para protegerse. Pero el uso de mascarilla en la calle, el problema es que esto se transmite por contacto, como dice el doctor, por contactos con las manos. Y el que ha usado mascarilla, cuando se pone la mascarilla, quiere tocarse la cara, más incluso que cuando no tiene la mascarilla. Okay. Porque le pica, porque molesta, y ahí te vas a inocular. Entonces, da una falsa sensación de seguridad que realmente nunca se ha comprobado que eso disminuye y podría incluso aumentar el riesgo de infecciones justamente por eso. Y en cuanto a los viajes, yo le diría a la gente que depende mucho de tu condición de salud. Acuérdate que todos estos cuadros virales son mucho más graves en personas con condiciones previas. Si tú eres una persona diabética, si tú eres una persona con cardiopatías, con enfermedad del corazón, si tú eres una persona con dificultades respiratorias o fallas renales, tú debes evitar en estos momentos, si vas a viajar, toda congregación de personas, véase aeropuertos, barcos y aviones. ¿Por qué? Son espacios confinados, hay mucha gente, los aviones llegan y salen de un sitio, usted no sabe si usted está agarrando un avión a Madrid que acaba de llegar a Singapur. En otras palabras, hay una cantidad de problemas añadidos a esto. Yo no sé si las líneas aéreas están haciendo cuarentena de aviones también. Porque si te pones a ver, tú estás tomando un avión a Europa, pero tú no sabes dónde viene ese avión. Y tú no sabes si ese avión fue fumigado con agentes antivirales de una u otra manera. O sea que los ductos aéreos, los sistemas de aire acondicionado, todo aquel que se haya montado en un avión y sale un poquito quebrantado después de un viaje largo sabe que eso es producto del proceso de reciclamiento del aire durante el vuelo. Entonces, todos estos son factores a considerar. Si usted está en buenas condiciones de salud, es una persona que en general no tiene mayor problema, yo concuerdo con el doctor acá de que no, ahorita en este momento eso no representa un mayor riesgo. Más riesgo tendría uno agarrando la I-95 en una tarde de esas congestionadas, ¿no? Pero en términos de riesgo. Pero esa es la consideración a todo el mundo, que si usted tiene una condición previa, niños muy pequeños, aunque esta tarde escuché que no había muchos niños infectados. Más bien son sí, más bien todos han sido pacientes longevos, ¿no? Ok, interesante. Entonces, interesante, no sé la explicación posible. Ni niños, o sea, se ha demostrado, se han dado casos en niños, pero no han sido severos. Y el otro, que es una pregunta muy frecuente, es el de la mujer embarazada. Y también se han dado casos de niños infectados, pero no es por transmisión durante el parto, probablemente por transmisión después que el niño nace, la madre se lo transmite o alguien en el aire se lo transmite. Tengo a Omar en línea. Elizabeth, muchas gracias por tu llamada. Bendiciones, gracias. Igual, bendiciones. Omar, saludos y gracias por tu paciencia. ¿Qué tal? Buenas noches, no hay problema. Fíjate, el otro día oí en la radio de que en Italia habían logrado aislar el virus
efectivamente, y que en Francia ya estaban llegando a eso. ¿Qué significa eso y qué hay de cierto en eso? Te escucho por la radio. A ver, doctor Torre, que lo han aislado, ¿qué quiere decir cuando...? El virus, para ser sincero, yo no diría que el virus, el mérito de aislarlo le pertenece a los italianos o a los franceses. O sea, realmente los chinos aislaron el virus muy rápidamente y identificaron el virus muy rápidamente. Entonces el virus está identificado, se sabe cuál es el virus, cómo es, etcétera, desde muy iniciada la epidemia en China. Con respecto al significado de eso, bueno, una vez que tú conoces el virus, entonces tú puedes trabajar sobre cómo desarrollar vacunas. Y eso va a tardar un tiempo, ¿no? Exacto. Sí, eso va a to por lo menos año y medio. ¿Okay? Cómo desarrollar vacunas, cómo puedes hacer pruebas de medicamentos, primero in vitro, como quien dice, o sea, sobre el virus, pero después en modelos animales, puedes utilizar modelos animales donde infectas el virus y utilizas distintos medicamentos para ver si pueden funcionar en humanos. Todo eso se puede hacer. Entonces, todavía obviamente, no se sabe el tratamiento. Mira, no hay un tratamiento, vamos a ponerlo claro. Ahorita no hay ningún tratamiento definido que funcione. Se han experimentado con ciertos tratamientos, incluso con medicamentos que se han utilizado en el pasado con el VIH. Retrovirales. Se han utilizado algunos de esos medicamentos, y de hecho, durante esta epidemia en China hay una gran cantidad de estudios de investigación justamente donde van a tratar de comparar ese tipo de simultáneamente. eventos, Mientras tanto le están dando tratamientos experimentales y a ver se ha usado, pero nada que uno pueda decir, mira, hay un tratamiento definitivo para este virus. ¿Algún resultado así? Hasta ahora no, hay ciertos medicamentos, hay 2 medicamentos antivirales que sugieren que pudieran funcionar, pero no tenemos los datos porque lo están empezando experimentalmente. Hay otras cosas, en cambio, que, por ejemplo, decimos que no es adecuado utilizar. Por ejemplo, con frecuencia en cuadros respiratorios se utilizan los esteroides, la prednisona. Entonces, eso sí se ha demostrado que no funciona bien y que más bien es deleterio en este tipo de pacientes. Entonces, hay cosas que uno va aprendiendo, pero como te digo, todo lo estamos aprendiendo a medida que la epidemia va en curso. Qué interesante, muy interesante. Omar, ya Omar colgó, perfecto. Doctores, vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con el tema, pero antes de ir al tema, quiero hacer un pequeño comentario. Este grupo de profesionales que ya ustedes han escuchado aquí en el programa, quizás ustedes lo conocen, ¿no? Ellos son Therapeutic Solutions, ellos y trabajan sobre todo con niños con autistas y es algo que es importante detectarlo temprano. Y de repente tú has visto que tu hijo está demostrando quizás que tiene algunas habilidades que le faltan para su edad, ¿no? Quizás socialmente no responde igual, camina de puntitas, no te mira a los ojos. Hay alguna conducta que tú como padre o madre sabes que no está bien. Es importante que lo puedas identificar temprano, porque mientras más temprano podemos diagnosticarlo y la intervención ocurra, mucho mejores resultados vamos a tener con el autismo sobre todo. Es importante que te informes, que aprendas de los expertos. Existe ayuda y recursos para esta condición y como te decía, mientras más temprano comiences a entenderle, a tratar esta condición, más pronto vas a ver los resultados. Therapeutic Solutions of South Florida. Te invito a que los llames al 954-706-6800. Es para niños y familias afectados por el autismo que va desde Miami hasta Palm Beach Counties. Ellos cuentan con un equipo de expertos psicológicamente entrenados también en la parte infantil. Pero este grupo, a diferencia de otras compañías que yo conozco, se han ocupado de tener no solamente el entrenamiento básico necesario, pero están buscando personal y están con mucho personal entrenado ya, que también tiene la parte psicológica, no solamente la parte conductual. Te invito a que los llames, Therapeutic Solutions of South Florida, al 954-706-6800. El mundo entero estará pendiente de las elecciones en Estados Unidos. Este 2020, mantenerse informado es la clave. Y Actualidad Radio 1040 AM es la mejor opción para tomar la mejor decisión. Elecciones Estados Unidos 2020. Un proceso único e histórico. El mundo entero estará atento. En el poder del voto está el cambio. Propuestas, opciones, iniciativas y todo lo que ofrecen los diversos candidatos. Rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020. Lo escucharás solo aquí, en Actualidad Radio 1040 AM.
Hola Luis, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Bueno, un placer saludarte, Emanuel. Emanuel se apodera de Actualidad Radio para atender y agradecer a sus fans multiculturales. Hola. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Saludos a todos por ahí, Emanuel. Felicidades. Gracias. Estoy aquí en Cuba, al norte, cerquita de Agua La Grande. ¿Nos estás hablando desde allá? ¿Desde la isla de Cuba? Sí, ¡Wow! sí. Te mando un saludo a ti, a toda la isla, y a todos los cubanos y a toda la gente que nos está escuchando. Y gracias a sus canciones. Cuéntame. Yo pude ganarme 8, 10, 12 novias con una facilidad. Vaya, eran canciones muy lindas y gracias a eso no soy una persona violenta, me encanta el amor, las canciones románticas. Gracias. Gracias a ti, gracias, un abrazo muy fuerte. Qué bueno que te pude acompañar en el corazón. Y bueno, algunos de los besos que diste, bueno, nunca me los compartiste, pero bueno, ya me imagino. Te mando un abrazo. Emanuel, mi nombre es Francisco, yo soy de Acapulco, Guerrero. Yo quería saber si tu hijo va a continuar con su carrera de cantante. Acaba de grabar un disco. Muy agradecido por tener ahí en las ondas radiales a Emanuel. Él acredenció su niñez en Perú. En una época muy importante, ¿no? De la niñez, de conocer la música peruana, sus sabores, sus colores y sus sentimientos. Así que me acuerdo perfectamente, y me acuerdo perfectamente de Chosica porque ahí estudié. Emanuel, yo quiero simplemente despedirte con un agradecimiento por haber estado en nuestros estudios. Muchísimas gracias, Julio César. Mando un saludo a todo tu público, a Venezuela. Agradecerles, tuve la oportunidad de conocer un país maravilloso, un país lleno de vida y de alegría, de sueños, y espero que salgan con una sonrisa en el corazón. Emanuel, por Actualidad Radio 1040 AM. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental, y hoy estamos hablando también de la salud física, porque estamos hablando del coronavirus y hablando de los mitos y las realidades. Y nos reíamos porque creo que me dio tos cuando empezamos a hablar del coronavirus aquí en el estudio. Pero vamos a hablar un poco más, continuamos la conversación aquí con el doctor Carlos Torres, infectólogo, y el doctor José Antonio Cisneros, que es amigo de la casa también. Hay un par de puntos que nos quedan por tratar, ¿no? Y lo que queremos es brindar información. Definitivamente no queremos asustar a nadie. Yo creo que la información es una de las cosas más importantes cuando estamos enfrentando una situación que nos produce miedo, porque el miedo usualmente no nos lleva a responder de una manera sana. Sí, hay que tener precaución, que es distinto, y eso es lo que quisiera ahora trabajar un poco con ustedes, y tengo pendiente el tema de las vacunas, porque es bien importante para mí el tema de las vacunas. Pero ayúdenos a hablar sobre la prevención, doctor Torres. Primero, ¿qué prevenciones podemos tomar ante este virus y a cualquier otro virus? Porque estamos hablando del flu, el que uno se vacuna en esta época, que es la época de los virus famosos, correcto, la influenza, ¿no? Sí, y de hecho, la prevención que uno utilizaría para este virus, afortunadamente, en cierto modo, son simples y además son las mismas precauciones que tú tomarías para cualquier otro virus respiratorio, o sea que la podríamos practicar independiente, o la deberíamos practicar independientemente de que no haya coronavirus ahorita aquí en el país. Básicamente el virus se transmite por secreciones que sean respiratorias, es decir, secreciones en la nariz, la boca, etc. Un estornudo, toser. Entonces, por supuesto, la recomendación es siempre cubrirse la boca y la nariz. Nosotros recomendamos ahora cuando vas a estornudar, cuando la gente estornuda o toser en el área del codo. ¿Por qué? Porque básicamente evita que tengan contacto con las manos, y que esas manos es la que van a tocar toda la superficie. Y así lo hace en el codo y evita ese tipo de transmisión. Una pregunta, este virus, por ejemplo, el VIH es un virus que es muy frágil. Una vez entra en contacto con el aire, él muere con rapidez, y por eso en verdad la transmisión no es tan fácil como la gente imagina. El coronavirus es un virus que es mucho más fuerte. No, el coronavirus es un virus que, según ciertos estudios, puede durar varios días en superficies inanimadas. Varios días. El problema es que la gente tiene que tener precaución con ese tipo de estudios, porque nuevamente, como te digo, son estudios que están saliendo. Una cosa es que yo pueda identificar de manera molecular que había material genético de ese virus en una superficie,
y otra cosa es que ese virus sea transmisible. Pero sí uno debe pensar que el virus puede transmitirse por lo menos en las primeras 24 horas en superficies inanimadas. Entonces, por eso que es importante eso del contacto. Si tú te estornudas en tu mano y después tocas una manilla de una puerta o tocas el escritorio, cualquier persona que venga y toque ese escritorio la va a tener en sus manos y cuando él se toque la cara se va a ir a autoinocular. Entonces, esa es una de las maneras. Entonces, lavarse las manos es la siguiente recomendación. Hay que lavarse las manos con frecuencia. ¿Okay? Defíname con frecuencia, porque a mí a veces se burlan que yo soy de los que cuando voy a cenar o me siento en un almuerzo, primero voy al baño, me lavo las manos y después me siento a comer. Uno debería lavarse las manos antes de comer, siempre. Me siento mucho mejor después de usted decirlo, doctor. Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, antes de comer uno debería lavarse las manos. Ahora, cuando decimos con mucha frecuencia, ahora en esta época viral, ¿con qué tanta frecuencia lo debemos hacer? Depende de lo que tú toques. O sea, si tú estás en un ambiente donde no entras en contacto con tus manos, con ninguna superficie externa, y no tienes que abrir puertas, ni tocar sillas, ni manipular objetos, pues no tienes que lavarte las manos tanto. Pero si tú estás en una recepción y le estás dando la mano a todo el mundo que está llegando a tu fiesta, pues es bueno que después de darle la mano a todo el mundo vaya y te laves las manos. O si vas de una oficina en oficina y vas abriendo, entonces una vez que entras en contacto... Depende también, si tú estás en tu casa o estás en un sitio donde no hay mucho contacto con otras personas, pero si tú estás en un baño público o una oficina pública donde hay mucho tráfico de gente, pues es bueno lavarse las manos. Ahora, ¿iba a decir algo, doctor? No, bueno, la otra, además del lavado de las manos, la otra cosa que la gente siempre olvida, y eso tiene que ver cuando estamos enfermos, porque siempre tenemos que cumplir con las obligaciones, entonces yo voy al trabajo, aunque tenga una gripecita, entonces uno tiene que aquí tomar conciencia, sobre todo si esto se expande, tomar conciencia de la responsabilidad social que uno tiene para tratar de evitar la transmisión. Entonces uno no debe ni ir al trabajo mientras está enfermo con esto, ni mandar al niño al colegio porque no tiene con quién dejarlo cuando el niño está enfermo, porque se lo va a transmitir a otras personas indudablemente. Sí. Entonces ese es otro elemento. Y el otro elemento, ya lo había mencionado el doctor, cuando este tipo de epidemias surgen, es en evitar las conglomeraciones, conciertos, grandes conglomeraciones, porque ahí es muy fácil adquirir un virus de otra persona. Estamos en vivo 18 de febrero, 305-529-1020. 305-529-1020, el teléfono en cabina. Pregunta para los doctores sobre el tema del virus del coronavirus. ¿Ibas a decir algo? Sí, hay un dato interesante. China ya es un agente global y mundial en comercio. Por lo tanto, son millones las personas que reciben paquetes, envían por China. Ajá. Y una de las precauciones que había al principio decía, no toques ningún paquete que venga de China. Como hay mucha gente que pide de los sitios como Amazonas, que vienen de China. Y no solamente eso, muchos manufacturadores americanos manufacturan sus productos en China. Ajá. Entonces la paranoia era... Un iPhone nuevo viene de exacto, China. La paranoia era si un iPhone ensamblado en China en este momento o empacado allá podía en un momento dado sobrevivir el virus y llegar a América y abrir uno la caja de un teléfono y contagiarse. Yo quisiera que el doctor pues le aclarara a todo el mundo pues que aparentemente eso no es así. Eso no es así. O sea, lo que va a pasar es que cuando usted pide algo en China, a lo mejor se le va a tardar más de lo normal, porque justamente como es algo internacional, ha habido ya las restricciones de vuelos de China o muchos de los países de Europa y Estados Unidos incluso, va a limitar la productividad. De hecho, Apple informó que su producción de productos electrónicos iba a disminuir. Y eso es uno de los impactos que tiene este tipo de virus. El virus de SARS en el 2003, el costo económico del virus de SARS fue alrededor de 30 mil millones de dólares. Entonces, el costo económico es importante. Hay una cosa, por ejemplo, que empiezan a escasear cosas. Por ejemplo, la gente no sabe que gran cantidad de algunos de los productos que se utilizan para generar medicamentos, incluso en los Estados Unidos, el producto primario viene de China o viene de la India. Lo mismo, muchos de los productos vienen de la India, ya manufacturados, pero con productos que a su vez vienen de China. Entonces, todo eso está limitándose. Entonces, puede verse, si esto se extiende en tiempo, entonces uno puede empezar a ver que también van a empezar a escasear las cosas. La mascarilla, por ejemplo, aquí hay una compañía que la produce y decía la compañía, nosotros producimos 600,000 mascarillas al día, pero eso no va a cubrir la demanda si esto sigue y no vas a tener cómo importar la materia prima con la cual hacer la mascarilla porque viene de China. Claro. Entonces, esas son las cosas que forman parte de esto
si es que se extendiera. Y tengo a José en línea. Te pido 30 segundos, José, porque tengo la otra pregunta. Hablamos de lavarse las manos. ¿Y estos gels que tienen alcohol, funciona igual de bueno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Preferencia uno sobre el otro? No hay ninguna. Sí. ¿Perdón? Costo. Y no, y accesibilidad. O sea, el problema es que el agua y jabón no lo tienes a todo ras. En cambio, esto sí lo tiene y funciona perfectamente para este coronavirus. Fantástico. Tenemos a José en línea. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Bien, buenas noches a todos. Quería ser breve. Yo hago Uber, disculpen la publicidad, soy driver. Okay. ¿Verdad? Y manejo bastantes personas en mi auto. Y ese mismo auto uso para llevar a mi hijo al colegio. Yo uso, puse de manera voluntaria, puse un hand sanitizer para que la gente lo vea y se lave un poquito las manos, parce. Y también cada vez que se va un cliente, uso eso desinfectante que dice que eliminan en spray, que son 99% de bacterias. Entonces me da un poquito de temor con mi hijo que se siente en el asiento y puede contagiarse. Él se lava las manos, usa también la cosa esa para las manos. Y en mi trabajo principal evito, sabes que nosotros los latinos nos salvamos mucho con besitos. Entonces yo he evitado eso por un buen tiempo porque como esta pandemia es bastante rara, que no se manifiesta, puede tener, la gente no se ve a simple vista, no se ve, entonces he evitado eso. Bastante antipático, pero tengo que cuidarme. Ok, qué buen punto. Sí, no eres el único que está en esa situación. Todavía no es pandemia, vamos a aclarar eso. Todavía no está aquí en Estados Unidos tampoco a ese nivel en la calle. Yo seguiría dando abrazos y besos, eso yo no me aguantaría, pero ¿qué comentario? Bueno, mira, es una medida, o sea, indudablemente que hacemos más el hincapié cuando estamos en una situación de un virus nuevo, etcétera, pero la realidad es que, bueno, obviamente, si nosotros los latinos tendemos a saludar a la gente con un beso, etcétera, pero sí, esa es manera de transmitirlo también. Entonces, en el caso de lo que él está haciendo, evitarlo no está mal. Las cosas que mencionó están bastante bien. ¿Tiene riesgo su hijo si él está tomando esa medida? No. ¿El hijo de él está en riesgo? Yo diría que ahorita es mínimo, ¿okay? Pero una cosa que quería mencionar con respecto al spray, que me parece bastante bien, o sea, el uso del spray para limpiar superficies, una cosa que la gente no piensa a veces es que esos sprays funcionan por tiempo de contacto. Entonces, si usted echa el spray para limpiar una mesa, pero lo seca inmediatamente, usted no está haciendo nada. Usted tiene que dejar que el spray funcione por lo menos por un minuto. Entonces, debe mantener la mesa húmeda por un tiempito. Entonces, no es secarlo enseguida, porque si no, no está eliminando nada. Hay que echarlo y dejarlo ahí. Dejarlo un tiempo. Tenemos 2 llamadas más y le quiero dar la bienvenida a Rigoberto. Gracias primero, José, por tu llamada. Rigoberto, buenas noches. Buenas noches para todos y muchas bendiciones. Doctor, para hacerle una pregunta. Rapidito, por favor. Estaba leyendo que hay un producto que es el que más están usando en China por el Ministerio de Salud Pública de ellos, que es el interferón alfa 2B, que lo hacen en Cuba. ¿Qué posibilidad hay de utilizar ese producto aquí? Porque dice que es más que están usando ellos. Dice que lo han usado con más de 25,000 pacientes. Qué buena pregunta, Rigoberto. Doctor Torres. Mira, como le digo, hay varios productos que los chinos están utilizando, no solo interferón, pero sino otros productos que incluso son de tratamiento oral. No hay realmente una información de si eso está funcionando o no está funcionando. O sea que yo no le podría decir que... ¿No hay reportes iniciales? No hay reportes iniciales todavía de que... Es que el problema de los reportes iniciales es que decir que, por ejemplo, un medicamento funcionó en una persona o en 5 personas no te dice nada de cómo va a funcionar de forma masiva. Además, tiene que tomarse en cuenta también los efectos colaterales que esos medicamentos pueden ocasionar. Por ejemplo, interferón típicamente produce fiebre, produce una serie de malestar, una serie de sintomatología que no es un producto fácil de utilizar. Entonces, yo pensaría que probablemente el interferón no va a ser la vía, aunque a lo mejor en algunos pacientes sí, pero no tenemos realmente una información exacta de cuáles son los resultados que ellos han estado obteniendo con esos medicamentos. Excelente. Gracias por tu pregunta, Rigoberto. Tenemos a Jorge en la otra línea esperándonos también. Saludos, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. La pregunta es bien sencilla. El pH de la sangre influye en la respuesta inmunológica del cuerpo. Y según los mecanismos alimentarios y hábitos, se puede accionar para subir y bajar estos puntos de acidez. Y de hecho, incidir en la susceptibilidad que tenga el organismo para el desarrollo de estos virus.
¿Se ha dicho algo al respecto según las investigaciones que se han realizado? ¿Alguno de los dos quiere tomar la pregunta? Mira, pH. El pH de la sangre es uno de los valores más críticamente regulados por el mismo sistema del control del medio interno, los sistemas autonómicos, ¿no? O sea que el cuerpo mismo se encarga constantemente de mantener el nivel en un estricto rango, ¿no? Entonces, porque de lo contrario sería incompatible con la vida. Así es que sí, solamente se descompensa en pacientes que ya están en un momento dado severamente enfermos y entonces hay o una acidosis o una alcalosis, pero básicamente entre el mecanismo metabólico y el mecanismo respiratorio se controla el pH de la sangre sin mayor problema. Excelentes las preguntas, la verdad que me encanta. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema inmunológico? Brevemente, porque no quiero dejar de tocar el punto de las vacunas. Aquí las personas de más riesgo son las que están con el sistema inmunológico comprometido. O sea, tu sistema de defensas, lo que tu cuerpo ya tiene, porque estamos equipados naturalmente para combatir, aunque es un virus nuevo, pero tu cuerpo ya tiene equipo, ya tiene defensas para poder hacerle frente usualmente. Tu sistema inmunológico depende de tu genética, de tu exposición a agentes anteriores que hayan desarrollado anticuerpos y memoria inmunológica, y de tu nutrición y tu hidratación. Esas 4 cosas, son 4 patas. O sea, lo más que yo puedo manejar en este momento es mi nutrición. Tu nutrición y tu hidratación. Tu código genético no lo puedes cambiar mucho. Para nada, ¿no? Y como tú tienes que alimentar a tu cuerpo, enseñar a tu sistema inmunológico a reconocer agentes, tienes que vacunarte. Ok, y ahí vamos a entrar a la vacuna, pero ¿hay algunos alimentos que sean mejores para uno tener un sistema inmunológico más fuerte? Doctor, ¿no? Esa es la parte de nutrición. Los que dicen, venden mucho, aumenta metabolismo, aumenta la inmunología. Yo diría que una alimentación balanceada es suficiente, no creo mucho en las otras cosas. Come bien, come tus comidas regulares, come balanceado. Evita el exceso de alcohol y de cigarrillo. Eso definitivamente baja la eficacia del sistema inmunológico muchísimo. Correcto. La baja oxigenación del que consume mucho cigarrillo y la diuresis brutal del que consume mucho alcohol y su función hepática afectada por largo plazo, evidentemente comprometen a mediano y largo plazo un sistema, no el sistema inmunológico, todos los sistemas, ¿no? Entonces llegamos al punto donde para mí es importante y yo me pongo a veces, he tirado descargas aquí al aire y voy a tratar de hacerlo lo más controlado posible esta noche, que es el tema de las vacunas. Hay un grupo de personas, los vaxxers famosos, hay un grupo de personas que a mi impresión o mi conocimiento están regando información falsa que ha sido originada por personas que muchos de ellos han ido presos porque han sido doctores que han perdido esta licencia, que unos estudios que decían que por ejemplo, las vacunas causan autismo. Hay un doctor específico que fue preso, perdió su licencia porque inició esta conversación de que el autismo era causado por vacuna. Y eso es algo que es ignorancia, que desafortunadamente algunas personas repiten. Como infectólogo, como doctor, expertos en medicina, ¿qué es lo que nos dice la ciencia al respecto de las vacunas? ¿Qué tan seguras son? ¿Es cierto que pueden causar autismo? No. Para ser sincero, con eso no, sí, ahí no hay. Pero no hay ni la más mínima duda, doctor. No hay duda, no, yo no tengo la más mínima duda. ¿Usted vacunaría a sus hijos, doctor? Mis hijos están todos vacunados. De hecho, mis hijos se quejan de que cualquier vacuna que salía yo lo mandaba y lo pinchaban. ¿Y les pasa algo a la gente que usted vacuna? No, mire, las vacunas son realmente bastante seguras. Vamos a estar claros. O sea, eso y las vacunas son una de esas cosas que han hecho progresar a la humanidad. La gente que pasa porque hemos evitado, bueno, por ejemplo, para hacer lo más claro es eliminamos la viruela, una enfermedad que tenía una mortalidad gigantesca, una desfiguración física enorme, ¿me entiendes? Y la logramos eliminar el sarampión estuvimos a punto de eliminarlo. Estamos viendo casos de sarampión porque la gente no se está vacunando justamente. Pero el sarampión la gente cree... Lo que pasa es que yo siempre digo que las vacunas, el problema de las vacunas es que han sido tan efectivas que la gente se olvida de lo bueno, de lo grave que eran esas enfermedades antes de instalar la vacuna. Sí, casi que han salvado a la humanidad. Hay gran cantidad de médicos aquí en los Estados Unidos que nunca han visto un caso de sarampión porque no había sarampión cuando ellos estudiaron. ¿Entiendes? El sarampión está reapareciendo ahorita. En Venezuela incluso... Yo que soy de Venezuela, en mi época yo vi sarampión, pero los médicos más recientes, hasta que empezó esta epidemia otra vez, tampoco habían visto sarampión, porque ya no se veía casi sarampión en Venezuela, o no se veía ver sarampión en Venezuela. Ni difteria. Exactamente, ninguna de esas cosas. Entonces, y son con vacunas que se lograron eliminar. Exacto, y la realidad es que, por ejemplo, en el caso del sarampión, el 30% de los pacientes se complican con neumonía, meningitis o sordera.
¿entiendes? Y problemas graves, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería, pero la gente no ve eso. Lo que usted refirió de que, sí, esta persona, un médico en Inglaterra, que fue el que hizo esa teoría, que de hecho está ahora aquí en Texas, ¿entiendes? No ejerce la medicina, pero tiene un programa... No la ejerce porque le quitaron la licencia, pero porque tiene un programa unos estudios, vamos a decir la verdad. Fue deshonesto, falsificó estudios y empezó a regar esta mentira que muchas personas lo están repitiendo. Y eso me lleva a la explicación que yo le doy a todo esto. Con la globalización y el desarrollo del Internet, se ha descubierto la tendencia de muchas personas a acapar un espacio propio, a transformarse en unas celebridades a partir de las teorías conspirativas. Sí. Es una necesidad psicológica de crear un espacio para llamar la atención. Y a mí me duele muchísimo que muchos colegas han caído en la charlatanería de eso. Se han olvidado de la ciencia médica, de las ciencias básicas, de la biología, para empezar a crear esoterismos y curas milagrosas avaladas por el título que tiene. Entonces dice, bueno, pero es que el doctor pero es que él es médico. Bueno, pues puede ser médico, pues puede estar equivocado también. Los médicos nos equivocamos todos también, todos los días, ¿no? Entonces, me parece que hay una tendencia ahora mucho a eso, a llamar la atención. Tú te paras, entonces, yo me acuerdo que una vez me llamaron a mí para un programa de un médico italiano que anunciaba que yo estaba listo para trasplantar una cabeza humana. Dios. De un cuerpo a otro. Entonces tú dices, y era un médico, era un neurocirujano italiano. Entonces tú dices, bueno, y a mí me llaman constantemente para hablarme de la vacuna de la diabetes, y doctor, ¿por qué no comenta esto? Y le digo, oye, me preocupa. Y lo peor es que el aval que tiene es que muchos de ellos tienen títulos académicos, son médicos, son PhD, etc. Entonces, no crean que porque una persona tiene un par de iniciales al final de su nombre, necesariamente eso lo califica para plantear situaciones que no están siendo reconocidas por la comunidad mundial de expertos en esto. Porque entonces caemos en la vieja medicina de brujerías, ¿no? Donde cada quien reclama. Entonces es una suerte de protagonismo. La gente quiere ser protagonista de una nueva cura, etcétera. Y por supuesto, enriquecer su bolsillo. Porque todo esto viene asumiendo que si vienes a mi consulta, yo pues te resuelvo el problema. O mercaderes del miedo, que lo que hacen es repetir también estas noticias falsas. Caes en las redes sociales y en los medios de comunicación que también quieren aumentar el rating, entonces da mucho más rating en vez de entrevistar a un colega bien capacitado como el que tengo enfrente, ir a inventar un individuo que está yo no sé dónde, que dice que tiene la cura, que ya inventó la vacuna del coronavirus, cosas así de locas, ¿no? Minuto final, quiero que cada uno me haga un comentario final, pero antes que nada quiero que me cuentes el libro, porque yo sé que eres autor vamos también. A hacer un programa. Vamos a hacerlo, pero háblame rapidito. Las personas... Bueno, como yo sé que tú eres una persona bastante comprometida con el desarrollo psicológico de las personas, la felicidad, la estabilidad y la salud mental, uno de los factores ya ampliamente comprobados que prolongan la vida, mejoran la salud y previenen una cantidad de complicaciones, tanto físicas como psicológicas, es tener una buena pareja. Es tener una armonía en tu relación de pareja. Sea una pareja tradicional como la que siempre hablamos, sexual, compañera, etcétera, o sean parejas itinerantes que uno tiene, compañeros de vida, compañeros de profesión, etcétera. Entonces quise con este libro abordar eso de una forma holística, como se dice ahora, ¿no? Muy bien. Pero no holística en el sentido esotérico, sino producir un ensayo que le llamara a los puntos de reflexión de las personas de por qué el ser humano funciona mejor con pareja y qué lo hace buscar la pareja, cuáles son esos procesos de toma de decisiones. Y los vamos a invitar porque vamos a hacer un programa en las próximas semanas y me voy a leer el libro porque sé que me lo trajiste de regalo. Sí. Las personas que lo quieran conseguir, ¿dónde lo pueden conseguir? Está en Amazon. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Parejas. Del doctor Cisneros. Del doctor Cisneros. Estuve mucho tiempo buscando un título para hablar de la neurobiología de la pareja. Quería darle un toque así para que la gente supiera que esto no es un libro romántico, no es un recetario, más interesante, ¿no? Y que tampoco es un libro sobre psicología, sino que es un libro escrito por un médico sobre un proceso que yo pienso que está afectando para muchas personas en esta etapa inicial y que las redes sociales dedicadas a buscar pareja te reflejan la masiva necesidad de la gente
de encontrar personas para que los acompañen en la vida. Excelente, así que ya tenemos programado un programa precisamente sobre el libro este. Mensaje final, las personas que nos escuchan, coronavirus, ¿qué mensaje le quieres dejar? Que se mantengan informados, que se laven las manos, pero no por el coronavirus, sino por todos los problemas de las enfermedades infecciosas. Higiene. Sí, que eviten la presencia en hospitales y en sitios de eso, que recuerden que muchos de los problemas de infecciones es la infección hospitalaria, cuando va a visitar pacientes, etcétera, pues protéjase lavándose las manos antes de entrar a los ambientes médicos y probablemente también antes de salir. Y bueno, esencialmente que se mantengan alertas y sigan las recomendaciones que les dan los médicos y las autoridades sanitarias. Personas que te quieran contactarse, que eres activo en redes sociales. No, yo tengo mi website ahí, ya no estoy en práctica privada, ya yo soy simplemente un comunicador social en el área de la salud y me pueden seguir por mi página web drcisneros.com. Doctor Torres, mensaje final. Sí, básicamente igual, estar pendientes. Yo creo que la gente lo que debe entender es no tener miedo. No es que esto, la idea no era causar terror, es simplemente dar una idea más o menos de cuál era la situación donde nos encontramos. Es posible que veamos casos, a lo mejor estoy equivocado y no veamos más casos aquí en los Estados Unidos, pero la idea no es crear miedo, sino tomar las medidas fundamentales. Y una vez si empiezan a darse casos en los Estados Unidos, bueno, mira, consultar a sus médicos cada vez que tengan alguna duda. Y no automedicarse o ese tipo de cosas, ¿no? Qué bueno, pero qué bueno eso y las medidas de prevención de las que hablamos. Excelente. ¿Algún teléfono que quiera dar, doctor, o redes sociales? Yo tengo una página web que se llama www.contagium.org. Contagium, donde toco estos temas y he escrito algunas cosas sobre el coronavirus y todo ese tipo de cosas. Entonces, excelente. Esperemos en Dios que no tengamos que volver a invitarlo porque ya lo que tengamos es una pandemia. Y también ambos somos miembros de la Asociación Venezolano-Americana de Médicos. Correcto. Qué bien. Que VAMA, que está activamente utilizando los recursos disponibles de la comunidad médica americana venezolana para ayudar a Venezuela. Claro. Ambos doctores, muchísimas gracias por venir. Yo digo que se va a poner de moda nuevamente. El que me conoce sabe que yo uso pañuelos. Yo creo que se va a poner de moda otra vez los pañuelos. Amigos, al final de todo esto, yo creo que mejores consejos que los doctores le dieron, imposible. Se trata de infórmate, no caigan en el miedo, no caigan en el pánico, mantente informado de lo que está sucediendo. Y si tienes duda, pregúntale a tu doctor primario, él también te va a poder orientar bien. Y como les digo siempre al final, quiérete y déjate creer. Este programa fue presentado por Therapeutic Solutions of South Florida, ayudando a familias con niños autistas. Para información y guía, llámenos al 954-706-6800. Actualidad Radio.